Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 en adelante. Les sugiero mantener su Biblia abierta y su libro de notas. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredad. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Amén. Bendito Dios y Padre celestial, vengo delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para desarrollar esta clase. Pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar la clase en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. El tema de esta clase se llama Abraham, la vida de fe. Es interesante, hermano, este tema, ya que hay solamente dos formas de vivir. Una, obviamente la más común, es vivir por la vista. Y la otra es mucho menos común, es vivir por la fe, basándose la vida en lo que puede verse, solamente en eso. En primer y último términos, por supuesto, la forma cristiana es de la fe. Nunca hemos visto a Dios o a Jesucristo, ni hemos visto el cielo ni el infierno, no hemos visto al Espíritu Santo. Pero a pesar de no haberlo visto, hemos visto los resultados. Lo hemos visto. Ahora, entendamos esto. Dios ordena la gracia que otorga a sus multitudes facetas. Nunca hemos visto. Aún así vivimos con la convicción de todas esas cosas solamente por la fe. Apoyamos nuestra vida terrenal y nuestro destino eterno en cosas que nunca hemos visto. El pueblo del Señor ha vivido siempre de esa manera. La vida de la fe tiene algunos ingredientes específicos, que todos esos ingredientes reflejan en la vida de Abraham y señalados por el texto bíblico. Hermanos, Abraham es un compuesto del patrón divino de fe. Revela la totalidad de la vida de fe, de esa fe verdadera, con todos los ingredientes que la constituyen. Abraham fue el padre del pueblo judío. Ahora bien, por lo tanto, se presentan los judíos destinatarios de la carta de los Hebreos como ejemplo de fe más estratégico. ¿Por qué? Porque simplemente necesitan darse cuenta de que Abraham era más que el padre de la raza. Por su ejemplo, también era el padre de todos aquellos que tienen fe. El padre de todo el que vive por fe en Dios. Era necesario mostrar que en el Antiguo Testamento Abraham no era justo en sí mismo,
sino que Dios lo contó. Y esto tiene que notarlo, sino que Dios lo contó por justo como un resultado de la fe que tenía. Ahora, entiende esta parte. Cuando Esteban estaba predicando a los líderes judíos en Jerusalén, comenzó mostrándoles cómo Abraham había confiado en Dios en obediencia, dejando su tierra y creyendo las promesas de bendición divina que nos habla el libro de Hechos capítulo 7, versículos 2 al 5. Pablo, en un poderoso argumento en el libro de los Romanos, en justificación por la fe, usa a Abraham como la ilustración central del libro de los Romanos capítulo 4. Abraham es el ejemplo clásico de la vida de fe. Hermanos, para que un judío, y esto es claro, para que un judío aceptara que la salvación es por fe, debía demostrarle que esta verdad fue válida para Abraham. Los judíos hacían lo correcto al considerar a Abraham como el gran ejemplo. El problema era que la consideraban de una forma incorrecta. Sabían que agradó a Dios, eso lo sabían, pero debían demostrarles que agradó a Dios porque Él confió en Él, no por sus buenas obras, obviamente. Ahora, el Nuevo Testamento deja bien en claro que Abraham fue un hombre de fe. Desde su época, quien confió en Dios en todo tiempo, sea judío, sea gentil, es nada menos que el hijo espiritual de Abraham. El libro de Gálatas capítulo 3, 7 nos dice: sabed por lo tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3, 7. Ahora, quienes confiaron en Dios antes del diluvio, como el caso de Abel, como el caso de Noé, que lo hemos visto, y Noé, eran solamente ejemplos parciales de la fe, establecido en el patrón, el prototipo de la fe para los hombres de todas las épocas. Ahora, esto es importante que usted lo que va a escribir, porque hay 5 características de fe que muestran un plan completo de lo que es tener fe, en el caso específico de Abraham. Primero, él fue el peregrinaje de la fe. Segundo punto a observar, la paciencia de la fe. El tercer punto, el poder de la fe. El cuarto punto, el efecto positivo de la fe. Y el quinto, la prueba de la fe. Vamos a comenzar con el primero, en un peregrinaje de la fe, que nos habla el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo para poder entenderlo mejor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora, toca explicar este punto porque el plan de Abraham no era irse de Ur de los Caldeos, claro que no, ni de Harán para ubicarse a la larga en la tierra de Canaán. No, hermanos. De hecho, cuando salió de Ur de los Caldeos, no tenía ni siquiera el lugar al cual iba. Dios lo llamó y solamente él sabía lo que tenía preparado. Ahora, por lo tanto, observe lo siguiente. La expresión siendo llamado
esta expresión siendo llamado es participio presente. Sí, es participio presente. En otras palabras, cuando Abraham entendió lo que le dijo Dios, comenzó a prepararse. Fue obediente. Fue una forma instantánea en hacer sus preparativos finales para salir en el viaje. Pero su mente ya estaba en camino. También Abraham, quiero que sepa que fue un pagano pecador, que creció en la sociedad incrédula e idólatra. No sabemos con exactitud cómo o cuándo Dios le dio a conocer a Abraham por primera vez, pero creció en un hogar pagano de acuerdo al libro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Ur, su ciudad natal, estaba en Caldea, en la región general llamado Mesopotamia. Isaías se refiere a Abraham como la piedra de donde Israel fue cortada. Vea usted el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 1 y 2. Recordándoles cómo la piedra de donde Israel fue cortado, recordándoles de todo tiempo, hermanos, que los judíos, a que Dios soberanamente se designó a llamar a Abraham desde el paganismo y de la idolatría, para bendecirlo a él y al mundo a través de él. Cuando Dios le habló, él oyó. Cuando Dios prometió, él confió. Cuando Dios ordenó, él obedeció. Porque cuando una persona llega a Jesucristo, como usted y yo, Dios le exige un peregrinaje de un antiguo estilo de vida a uno nuevo, tal como la fe de Abraham lo separó del paganismo y de la incredulidad para llevarlo a una tierra y una nueva vida. Observe lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, entiende esa parte, hermano, porque cuando doy una cita bíblica, luego tengo que desarrollarla. Hermano, la salvación trae separación del mundo. Usted se va a separar del mundo. Esas cosas que le gustaban las va a tener que dejar. El Señor obra en el corazón y en la voluntad total para dejar atrás todo lo que no le place. No nos puede guiar a nuevas formas de vivir hasta que no saquemos las cosas viejas. Porque muchos tienen cosas viejas y no se dan cuenta. Debemos respondérsele. No se le va a hacer conmigo, Señor, pero voy a dejar todas las cosas. No sé cómo sustentarás, pero las voy a dejar ir. Porque ese es el cristiano. El cristiano tiene que cambiar su forma, porque esa forma es una actitud del peregrinaje fiel. La vida de fe comienza con la voluntad de nuestro Ur. Usted de donde habrá venido, póngale Ur. Nuestro hogar propio de pecado e incredulidad, dejar el sistema del mundo. Mire lo que nos aconseja Romanos capítulo 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos hermanos, dejar la vieja vida es uno de los obstáculos más grandes para llegar a Cristo.
Y también es uno de los más grandes obstáculos para vivir fielmente una vez que estemos en Jesucristo. Desde la perspectiva de la vieja vida y la vieja naturaleza, la nueva vida en Cristo puede parecer poca emocionante. Cuando pensamos así, no entendemos realmente que una vez que nos hemos hecho cristianos, recibimos un nuevo conjunto de valores, de intereses y deseos que no podemos experimentar con anterioridad. No podemos ver las bendiciones y la satisfacción de la vida en Cristo antes de confiar en Él como Señor y Salvador. Creemos y después experimentamos. Primero debemos estar dispuestos a salir, pues salir a Él fuera del campamento. O sea, usted también salir de su vida antigua. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la de porvenir. De acuerdo al libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 13 y 14. A menudo el vituperio, subraye vituperio, es todo lo que vemos en el principio. Anhelamos por la fe la ciudad por venir. La fuerza que nos hace querer aferrarnos a la vieja vida se le llama a veces mundanidad. La mundanidad puede ser una acción, pero es principalmente una actitud. Es querer hacer las cosas que son pecaminosas, egoístas y sin valor. Ya sea que las hagamos o no, es querer la alabanza de los hombres, independientemente si la recibimos o no la recibimos. La peor clase de mundanidad es la religiosa. Sí, hermanos, porque tiene una apariencia de piedad. Se aferra eternamente en las normas divinas. Pero la motivación de los deseos son mundanos y egoístas. Este era el gran pecado de los fariseos, como solía indicar Jesús. ¿Por qué? Porque hay quienes no cometen ciertos pecados solamente porque les asustan las consecuencias. Otros por el que dirán los demás. Pero en todas las instancias hay un deseo fuerte de cometer esos pecados. El deseo de pecar es la raíz de la parte mundana y el creyente debe separarse de ella. Cuando vemos y estudiamos 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, vamos a desarrollarlo. El significado raíz de santidad es nada menos que separación. Estar apartado exclusivamente para Dios. Una de las señales más claras de la muerte a la parte de la mundanidad es el cambio en los deseos, en los amores, a medida que creemos en Cristo y nos enamoramos más de Él. Nuestro amor por las cosas del mundo va disminuyendo. Tales cosas sencillas pierden su atractivo. No queremos hacerlas como solíamos hacerlo antes. El peregrinaje de la fe comienza separándonos del mundo. Y cuando nos concentramos en Jesús y en nuestra comunión con Él, pronto dejamos de interesarnos por las cosas que antes amábamos tanto. Cuando tenemos un desliz, y tal vez lo hacemos,
Odiamos lo que hicimos en la debilidad de nuestra carne, de acuerdo al libro de los Romanos, capítulo 7, versículos 14 y 15, al 25. Como algo paradójico, como puede resultar en el principio, la señal más clara de hacer lo que queremos hacer, ya que hay lo que nos dice, oiga usted bien, por la fe Moisés, hecho ya grande se rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Vea el capítulo 11, 24 al 26. En este aspecto el cristiano quiere lo que Dios quiere. Vamos a estudiar el segundo punto, la paciencia de la fe. Veamos ahora capítulo 11, versículos 9 y 10. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, este es el segundo punto a tocar. Es la norma de la fe. Aquí menciona, y parece algo extraño, en principio, Abraham como peregrino estuvo dispuesto a dejar su tierra, dejar sus amigos, tal vez sus negocios, pero sobre todo dejó su religión. Todo lo dejó. No perdió tiempo para dejar todas estas cosas, pero la fe también tiene un tiempo para esperar y ser paciente. ¿Por qué, hermanos? Morar en tiendas era típico de los viajeros nómadas. Ni siquiera en tiempos de Abraham se consideraban las tiendas como residencias permanentes. Y no solo Abraham, no hermanos, sino su hijo y su nieto, Isaac y Jacob. Vivieron en tiendas, estaban en tierras que Dios le había prometido, pero no se habían asentado en ellas. De hecho, aquellas grandes patriarcas nunca poseyeron la tierra, excepto lo poseyeron por la fe. La tierra estaba a la vista, pero no a la mano. Por cercana que estuviera, la tierra siguió siendo una promesa. Abraham no construyó ninguna casa, ni una ciudad. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Como consecuente, en la tierra tenía que ser paciente. La paciencia debió haber sido más fácil al considerar que la tierra le estaba prometida, pero también Dios le prometió la tierra, pero nunca los poseyó. La fe de Abraham, hermanos, exigía una gran cantidad de paciencia para vivir sin profundizarse en este tema como extranjero en su propia tierra. Ahora, observe este punto. Abraham esperó con paciencia las cosas realmente valiosas. Nunca la vio cumplida la promesa de Dios. No, tan solo esperó y siguió esperando. Esperó largos años al hijo de la promesa, hasta que llegó finalmente. Esperó por su vida, por la tierra de la promesa, que nunca la recibió. No obstante, obró en la creencia paciente en que Dios era fiel. Hermanos,
Si supiéramos que Cristo viene en un mes, comenzaríamos nosotros, usted, a tener atención y dejar el pecado. Porque el Señor va a venir en un mes. Se podría orar, se podría dar testimonio, podía usted servir, ocuparse de todo lo que le pertenece hacer las cosas del Padre. Entregarse todo un mes al Señor. No sería tan difícil ni supiéramos que se acabaría tan pronto. ¿Por qué, hermanos? Es desalentador. Sí, tome nota de esto. Es desalentador confiar y obrar y no ver los resultados. He visto unas madres que pueden orar 10 o 30 años por la salvación de sus hijos y nunca verlo llegar a Cristo. Un ministro puede servir en una iglesia pequeña tal vez, muy pequeña, 10, 20, 30 años, y ver poca evidencia del crecimiento espiritual. Recuerde que Noé trabajó más de 100 años en el arca y predicando al mismo tiempo. El progreso con el arca era muy lento y el éxito en el testimonio, la predicación hasta que los estuvieron todo terminado. La fe verdadera es sorda a la duda. Es muda ante el desaliento y ciega ante la imposibilidad. No importa lo que ella experimente, solo ve el éxito prometido. Ahora, el secreto de la paciencia de Abraham fue la esperanza en el cumplimiento final de la promesa divina. La tierra prometida final para ir al cielo. Como para nosotros, aun si hubiera poseído la tierra de Canaán mientras estaba vivo. No era esta la herencia final. Fue paciente. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban en la ciudad que tiene los fundamentos, en cuyo arquitecto es Dios. Aunque la tierra en este mundo fuera importante para él y para la promesa de Dios, miró la tierra celestial, de la cual sabía que era una herencia sin falta. No hay mayor cura para el desaliento, la fatiga, lástima personal, en pensar estar un día en la presencia del Señor y pasar toda una eternidad con Él. No debemos excusarnos de ser de mentalidad celestial. Por esta razón, hermanos, Pablo nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vea Colosenses 3:2. Pero si mantenemos nuestro enfoque en el cielo, en Dios, en Jesucristo, no nos preocupará qué sucederá aquí. Pablo lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, hermanos, la ciudad divina recibe muchos nombres en las Escrituras, pero quizás el nombre más alentador lo da el libro de Ezequiel, capítulo 48, versículo 35 de la Nueva Versión Internacional. Los 40 años que pasó Moisés en el desierto llevando a Israel a la tierra prometida fueron los más exigentes en su vida. Pero se sostuvo como viendo a lo invisible, de acuerdo al libro de Hechos,
capítulo 11, versículo 27. Ahora observemos el tercer punto, el poder de la fe. Vea Hebreos 11, versículo 11 y 12. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aunque fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y eso ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Ahora vamos a estudiar esta parte. La fe es poderosa, hermanos. La fe ve lo imposible, oye lo inaudible, toca lo intangible y alcanza lo imposible. Lamentablemente, la fe de algunos es solo una habla y nunca se convierte en acciones reales. La fe verdadera es activa. La fe estuvo activa en el milagro del nacimiento de Isaac. Ahora, desde el punto de vista humano, era imposible que Abraham y Sara tuvieran un hijo, además de que Sara había sido estéril toda su vida, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 16, 1. Aunque en la fe Sara fue débil en ocasiones, creció hasta confiar en la promesa de Dios, de modo que recibió la fuerza para concebir. Sin embargo, una mujer no entrega la semilla que produce con la concepción. En otras palabras, el versículo podía estar diciendo que Abraham, en ocasiones con Sara, recibió el poder de entregar la semilla. Creo que la fe era de Abraham y no de Sara. Por medio de la fe de Abraham, Dios cumplió milagrosamente la promesa. Véalo en el libro de Hebreos, capítulo 11, 12. Por lo cual también de uno, y ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Hermanos, tengamos en cuenta todo esto. Abraham tuvo hijos sobre hijos. Todo el pueblo de Israel, todo judío nacido por nacer, es el resultado de la fe de Abraham. Tal es el poder de la fe. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Vea Mateo 9:23 y vea Mateo 19:26, donde dice, para Dios todo es posible. La fe Él tiene el poder para lograr todo lo que sepamos, que es la voluntad de Dios. Pablo también afirma, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y nos recuerda, oiga bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que entendemos o entendamos, según el poder actúa en nosotros, nos habla Efesios 3:20. Veamos el cuarto punto, el efecto positivo de la fe. Veamos ahora Hebreos 13-16. Conforme a la fe murieron todos. Entienda este término, Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando a los extranjeros, a los peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si estuviera pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.
pero anhelan una mejor, esto es celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad. Ahora desarrollamos el tema. Hermanos, es triste, pero ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob poseyeron jamás la tierra prometida. De hecho, fue casi 500 años después de la muerte de Jacob que Israel tomó posesión de Canaán por primera vez. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido la promesa. Sin embargo, lejos de ser un lamento, es una relación positiva de que estos hombres murieron con la esperanza, con la seguridad de perfectos del cumplimiento. No sabían estos hombres de la fe que estaba pasando. Dios no les había dado una información completa. No le había dicho una palabra en cuanto a cuándo cumpliría esas promesas. Sin embargo, solo dio las promesas. Y eso fue suficiente. Tenían una muestra de la tierra prometida. Caminaron, aún pastearon sus rebaños sobre ella. Criaron ahí sus hijos, pero no estaban impacientes por poseerla. Fue suficiente poseerla de lejos, porque su preocupación principal era una patria mejor. Esta patria es la celestial. Mientras tanto, estaban contentos con ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En un mundo antiguo, entiendan bien, en un mundo antiguo solía considerarse a los seres extranjeros con ojos, con odio, con desprecio, con suplicacia, con desdén. Tenían pocos derechos, incluso para la normal de la época. También fueron peregrinos exiliados. Eran nada menos que unos refugiados en la tierra prometida. Pero estos patriarcas fieles iban desde Canaán a un lugar mejor y no les importaba lo más positivo acerca de nuestra fe. No es lo que podemos ver, sujetar o medir, sino la promesa de que un día estaremos para siempre con el Señor. Los cristianos como usted y yo, cuya fe no se extiende más allá del cielo, tendrán sus ojos en las cosas de este mundo y se preguntarán, ¿por qué no son más fieles en el Señor? No son más felices en el Señor. Nada de esta vida, hermanos, ni siquiera las más abundantes bendiciones terrenales de Dios, le da a un creyente la satisfacción y alegría que vienen con la seguridad absoluta de la gloria futura. David declaró en el Salmo 27:4 de la Nueva Versión Internacional y dice, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Hermanos, es maravilloso lo que nos dice el salmista David. Dios bendice a las personas con esta fe. No se avergüenza de llamarse hijos Dios de ellos, sin importar lo que seamos nosotros con nosotros mismos. Dios no se avergüenza de llamarnos Dios de ellos. Vea 1 Samuel 2:30. Y aquí nos dice, yo honro a los que me honran. Los patriarcas honraron a Dios y Dios los honró a ellos. Vamos a ver la prueba de la fe. Hebreos del 17, capítulo 11, del 17 al 19, nos dice así. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
Y el que había recibido las promesas crecía, su unigénito, habiéndose dicho en Isaac que él será llamada descendencia. Ahora, la prueba de la fe de Abraham fue su disposición de entregarle al Señor todo lo que tenía, inclusive al hijo de la promesa, a quien había recibido milagrosamente por su fe. Ahora, Dios le pide que lo entregara a Abraham y Abraham obedeció. Abraham sabía que el pacto solo podía cumplirse por medio de Isaac. Era incondicional. Por tanto, sabía que Dios haría lo necesario para resucitar a Isaac entre los muertos, inclusive para mantener el pacto. Pensó que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. La idea de sacrificar a Isaac debió haberle dolido terriblemente a Abraham, pero sabía que tendría a su hijo de vuelta. Si Noé, entienda bien, ilustra la duración de la fe, Abraham muestra la profundidad de la fe. Con la fe tremenda, monumental, Abraham llevó a Isaac hasta la cima del monte Moriah y lo preparó para ofrecérselo a Dios. Creía en la resurrección de los muertos incluso antes que Dios revele la doctrina. Abraham la ofreció, pero no lo sacrificó. Dios provee un sustituto en el libro de Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Concluyo, hermanos. Los patriarcas se reafirmaron en las 5 grandes características de la fe. La primera fue la ilustración de la fe. La segunda, la paciencia de la fe. La tercera, el poder de la fe. El cuarto, el efecto positivo de la fe. Y el quinto, la prueba de la fe. Hermanos, crea que hay promesas grandes para usted. Bendiciones.